Hola a todos, me llamo Dolores Herrero, soy doctora en Historia del Arte y estoy especializada en las gárgolas y su iconografía. Hoy estamos en la Comunidad de Madrid y os vamos a mostrar unas gárgolas únicas y realmente asombrosas. Son las gárgolas de uno de los edificios más maravillosos y magníficos del Renacimiento español, nada menos que la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Qué es lo que hace que estas gárgolas sean tan especiales y diferentes a otras? Pues bueno, realmente son dos características. Una de ellas es que las figuras de las gárgolas están colocadas debajo de un bloque canalón, un bloque para desaguar, que además está protegido para el agua, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Pues que estas figuras primero las podemos disfrutar completas, enteras, sin añadidos metálicos ni nada que las pueda deteriorar. Y además pues las protege del agua y bueno, pues por todas las causas que deterioran las gárgolas, que ya sabemos que son climáticas, químicas, biológicas, etc. Además de esto hay otro elemento que las hace totalmente distintas y, como digo, muy peculiares. Y es que en estos bloques canalón que os he dicho, en los laterales, hay un ornamento, una decoración que consiste en una pieza que tiene como unos apéndices que salen de un vértice y que tienen una forma de abanico. Además, en el extremo más exterior, uno de los apéndices acaba en espiral, que bueno, es una figura que aparece mucho en el Renacimiento, ¿no?, como decoración. Entonces, ¿qué peculiaridad tiene esta pieza? Pues que además de que adorna estos bloques, es que da el aspecto de que todas las figuras de estas gárgolas tienen alas. Y eso las hace pues muy fantásticas, muy imaginativas, muy creativas y realmente unas piezas singulares. Así que bueno, ahora os vamos a mostrar de una a una para que veáis su tipología y lo bonitas que son y ya está. Y me despido de vosotros y ya sabéis que si queréis seguir descubriendo gárgolas, no dudéis en suscribiros a este canal. Así que hasta pronto, gargoleros y gargoleras. En 1537, el arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón se pone al mando de esta magnífica obra, cuya construcción durará hasta 1553. Para ello, Gil de Hontañón contó con un taller de excelentes artistas y artesanos. Entre ellos, destacamos a Juan de Miera, que realizó entre 1549 y 1551 12 de las 14 gárgolas, y a Cristóbal de Villanueva, que realizó las otras dos en 1548. Algunas de ellas poseen elementos vegetales, como cuerpos y manos terminados en hojas, detalles también propios del Renacimiento y plateresco, como tenemos en la Catedral de Salamanca. Recordemos que Rodrigo Gil de Hontañón también trabajó en esta catedral y que también recuerdan al grutesco renacentista. La temática es muy variada e imaginativa. Como figuras humanas vemos un hombre que de cintura para abajo tiene grandes hojas tipo acanto. También la de un niño, un hombre barbado con pergamino y una bella figura de mujer que sujeta un espejo que simboliza la vanidad, con torso desnudo y tela que le cubre de cintura para abajo. También hay diversos animales representados. Vemos un jabalí, un águila, aparentemente ya que está deteriorada, un león, un carnero y un murciélago. Finalmente tenemos varios demonios, algunos terroríficos y muy expresivos. Uno de ellos es un demonio antropomorfo con orejas puntiagudas y torso humano, cuyas manos son hojas. Dos de ellos, uno con cabeza de león y otro de ave, poseen grandes colmillos y cejas salientes. Otro tiene perilla, penacho y patas que acaban en hojas. Por último, hay un demonio impresionante con cuerpo dragontino y pies que terminan a modo de colas de serpientes enroscadas.
Estamos ante uno de los mejores conjuntos de gárgolas de la Comunidad de Madrid y de nuestro país. Son todas gárgolas únicas y de una gran belleza escultórica.